Muy bien, hermanos. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis. Gloria a Dios. Libro de Génesis. Y vamos a tener un estudio de la palabra de Dios. Que veamos el domingo pasado. Mucha gente no le gusta el Antiguo Testamento porque dice que ya son cosas que ya pasaron y que ya tenemos que actualizarlo. Ya no les gusta ni la Biblia. Mucha gente que ya no les gusta ni la Biblia. Empiezan en que no les gusta el Antiguo Testamento, y luego ya tampoco el Nuevo Testamento, y luego ya tampoco la Biblia, ya no les gusta nada, ya no les gusta nada, y es algo que tiene que ver con lo que vamos a predicar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6. Gloria a Dios. Y el título de este mensaje, hermanos, se llama Como en los días de Noé. Y en hebreo, Noé es Noach. Noach. Es casi como la de Juan Gabriel, que vamos al Noah. Pero esa es una discoteca, pero parecido al nombre de Noé en hebreo, Noach. Y el título de este mensaje, ¿cómo se llama? Como en los días de Noé. Y dice la palabra de Dios en en Génesis capítulo 6, verso 5, dice así la palabra de Dios. Y vio Dios, Yahweh, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice más que tremendo, hermanos. Había por lo menos 3 cosas que se mencionan aquí en esto que vamos a leer, en este capítulo de Génesis, capítulo 6. Había por lo menos 6 cosas que dice la Biblia que Jesucristo dijo que cuando Él viniera, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, dijo que cuando Él viniera iba a ser como en los tiempos de Noé. Por eso es muy importante este mensaje que estamos compartiendo. Vimos la semana pasada en un pasaje de la palabra de Dios que Dios nos habla desde el principio de las cosas que iba a venir, las cosas del futuro. Dice que interesante. Dios nos habla desde el principio de las cosas que van a venir y que ya están, y algunas que ya están, hermanos. Algunas que ya están, como estas, como en los días de Noé. Así Jesucristo dijo, como en los días de Noé, así va a venir, así va a estar los tiempos cuando Jesucristo venga. ¿Y cómo estaban los tiempos de Noé? Bueno, había maldad. Había mucha maldad en la tierra, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No nada más era maldad de hacer cosas, sino también de pensar cosas, de planear cosas, ¿verdad? De planear, de decir, ¿verdad? Groserías. Estamos ya viviendo en tiempos en que ya las groserías, las maldiciones ya es normal, ¿verdad? Para mucha gente ya es normal decir groserías, ya es algo común, ya hasta decirle groserías a sus hijos,
los hijos, decirle de los a los padres, a los maestros, a los alumnos, en el trabajo, en el gobierno, ya por todos lados es pura maldición, pura grosería. Ya la gente, pues, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad? Queremos ver que hay algo que hay en la gente, escuchémosle hablar. Escuchemos hablar a una persona. Una persona se da a conocer por su manera que habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Damos gracias a Dios que porque nuestro Señor nos bautiza con su Espíritu Santo y pone algo que se llama que hablemos una nueva lengua, nuevas lenguas. Nos controla nuestra lengua. Dice la Biblia que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que inflama toda la creación. O sea, esta lengua que Dios nos ha dado puede bendecir, puede traer bendición a la gente, podemos bendecir a los demás, pero con esta lengua también, si no está controlada por Dios, podemos maldecir a la gente, podemos maldecir a los demás y podemos hacer mucho daño. O sea, podemos hacer mucho bien con nuestra boca o mucho mal. Nos da mucho gusto, a mí me da mucho gusto, hermanos, que el hermano Juan Manuel, que predicó hace como 2 o 3 semanas, y primeramente Dios, vamos a estar en la boda de su hija el 15 de noviembre en la ciudad de Salamanca. Nuestro hermano Juan Manuel nos invitaron a predicar allí en la boda de su hija. Y el hermano Juan Manuel es un hombre que era vamos a ponerle, un niño de la calle. Era un niño de la calle. Era un alcohólico, era un drogadicto, era huérfano, ¿verdad? No sé si recuerdo mucho su testimonio. Parece que él vio cuando mataron a su papá, ¿verdad? O sea, un testimonio tremendo que tenía el hermano Juan Manuel. Y a mí me gustó mucho, hermanos, porque este hombre Dios lo llamó a servirle. A este hombre que es, pues tiene muchos dones, muchos ministerios. Uno de ellos es la profecía, ¿verdad? La profecía, ser un profeta de Dios, y también ser un hombre, bueno, de lo más fuerte que tiene, ser un intercesor. Un hombre que ora a Dios y se la pasa orando 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, toda la noche. Nos quedamos en la casa de unos hermanos. Recién lo habíamos conocido al hermano porque él es de Ciudad Juárez y andaba por acá, por esta zona. Ya se quedó por esta zona, ya se casó, ya tuvo sus hijos. Pero los hermanos estaban sorprendidos. Ellos lo hospedaron para que él pudiera pues descansar ahí en su casa, dormirse, ¿verdad? Pero los hermanos estaban sorprendidos. Dice, hermano, se la pasó toda la noche orando. Toda la noche se la pasó orando y hablando en lenguas. Es un hombre que Dios lo usa mucho para orar en lenguas, ¿verdad? Para hablar en lenguas, para hacer oración en lenguas. Entonces, oremos por el hermano. Su hija se casa en 2 semanas aproximadamente, 2 o 3 semanas se casa. Y qué importante el hablar en lenguas, hermanos. Qué importante el orar, ¿verdad? Y qué importante pedirle a Dios que seamos bautizados con su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, una cosa que hace es darnos un don que se llama el don de hablar en lenguas. El don de hablar en lenguas. Y hay personas que hablan poquitas lenguas, ¿verdad? Hablan poquitas lenguas. Hay una persona que yo conozco que tiene como lengua de pajarito. Piu, piu. Bueno, ese es de pollo.
¿Ah? Y así, tiene unas lenguas como de pajarito. Pues son diferentes lenguas que Dios nos da. Algunos los hace hablar en inglés, sin saber inglés. Se pueden hablar en inglés. Otras personas en hebreo, aunque no conocen el hebreo, se pueden hablar en hebreo. ¿Ya? Otros en otomí, sin haber conocido el lenguaje otomí, esa lengua, el otomí. Por lo general a los europeos les da lenguas de Europa, a los americanos también, las lenguas que hablan son lenguas europeas, y a mucha gente acá de México les da otras lenguas, les da otras lenguas diferentes. Pero es importante que hablemos en lenguas, hermanos. Y si de esto sale que alguien se ha llamado de Dios a interceder, que es un bonito ministerio, la intercesión, qué bonito, hermano, que hablen lenguas y que pueda interceder. A veces no saben ni qué decir, ¿no? A mucha gente para orar, pues no le sale mucho qué decirle a Dios, mucho que platicar con Dios, ¿no? A mucha gente no le sabe qué decirle a Dios en su idioma, pero a través de las lenguas, empieza a fluir la gente en lenguas, hermano. Empieza a fluir la gente en lenguas, y por lo general, dice la Biblia que si Dios nos da el poder hablar en lenguas, le pidamos a Dios también el poder interpretarlas, porque eso es lo bonito también, ¿no? A veces no entendemos qué es lo que estamos hablando en lenguas. A veces le pedimos a Dios que nos dé la interpretación de lo que estamos diciendo, y nos sorprendemos, hermano, cosas de que ni habíamos pensado hablar con Dios, ni nunca le habíamos pedido por esas cosas a Dios. Nos sale el poder estárselas pidiendo a Dios. Entonces, qué bonito el poder hablar en lenguas, ¿verdad? Qué bonito poder hacerlo. Y muchas veces lo que hablamos en lenguas, después oramos en nuestro idioma, y esa es la interpretación de lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Eso es lo que nuestro espíritu le está pidiendo a Dios. Lo que nuestro espíritu le está pidiendo a Dios. Se cree que es la oración perfecta. Cuando oramos en lenguas, es la oración perfecta. Porque cuando oramos en nuestro idioma, si no estamos con mucha unción de Dios, con mucha llenura del Espíritu, si no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos pidiendo puras cosas, y dame, y dame más, y dame más. Cuando estamos pidiendo en nuestro idioma, estamos pidiendo nada más puras cosas en egoísmo. Cuando estamos pidiendo en nuestro idioma, estamos pidiendo muchas veces en egoísmo. A veces por eso tenemos que pedir a Dios: Señor, lléname de tu Espíritu Santo para hablar contigo, para hablar con la gente. Es muy importante que le pidamos a Dios el ser llenos de su Espíritu Santo para hablar con Dios y hablar también con la gente, hermanos, ¿ya? Y el poder hablar con la gente. Entonces Dios nos da algo que hace que controlemos nuestra lengua, que podamos controlar nuestra lengua, ¿ya? Y es algo bonito. Bueno, estamos hablando como en los días de Noé. Va a haber mucha maldad, hermanos, y ya la hay. La maldad ha habido desde hace muchos tiempos en la humanidad. Maldad ha habido desde hace mucho tiempo en la humanidad. Mucha gente dice: eso es una profecía chafa. Maldad siempre la ha habido, sí, pero cuando Cristo venga, Jesucristo dijo: va a ser como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? La maldad estaba tremenda, hermanos. La maldad estaba tremenda, la maldad estaba
tremenda en toda la tierra, dice. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y ya dijimos, no nada más maldad de palabras, ¿verdad?, sino de pensamientos y de acciones. La maldad estaba tremenda, hermanos. La maldad era mucha en la tierra. Y está la maldad de una manera terrible, hermanos. La maldad estaba de una manera terrible en la tierra. Y dice el verso 6, Génesis capítulo 6, verso 6. Y se arrepintió Dios, Yahweh, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Miren, esto que estamos leyendo aquí es una historia que pasó en el año 1556 de vida humana. O sea, a partir de que Dios hizo al hombre, Adán, pasaron 1556 años y pasó esto que estamos leyendo. Dice, en 1500 años el ser humano se echó a perder, hermanos. Ahorita ya estamos a 6000 años. Ahorita estamos a 6000 años de que Dios creó al ser humano. Imagínense cómo está la maldad. Si en 1500 años ya se ha echado a perder la tierra. En 1500 años ya se ha echado a perder la tierra. Ahora, 4 veces más. Estamos llegando al año 6000. La maldad está peor, hermanos. Está peor que en los tiempos de Noé. La maldad está peor que en los tiempos de Noé. Y fíjese que Dios hace 4500 años, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Para qué no? ¿Para qué crear al hombre? ¿Para qué hice al hombre? Se arrepintió Dios, hermanos. Se arrepintió Dios. Y dice la palabra de Dios, verso 7, Génesis capítulo 6, verso 7, y dijo Dios, dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjese que la maldad no nada más estaba en el hombre, estaba también en los animales. Estaba también en los animales. Había ya maldad tremenda también en los animales. Dios estaba arrepentido de haber hecho al hombre. Ahorita vamos a ver otras 2 cositas más que dice la Biblia. Fíjense, y es interesante, que dice la Biblia que había. Y ahorita les vamos a platicar cómo ahorita está peor. Dice la Biblia, pero gracias a Dios, dice la Biblia, pero Noé halló gracia. Amén. Pero había un hombre, que fíjese, por ese hombre se salvó la humanidad. Había un hombre llamado Noé, ¿verdad?, que su nombre significa consuelo, descanso, ¿verdad? Un hombre que halló gracia delante de Dios. Noé, que gracias a Dios por él y por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, se salvó la humanidad. Que por la gracia de Dios se salvó la humanidad, ¿verdad? Dice el verso 8, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Yahweh. Y dice la palabra de Dios, y Noé tuvo hijos. Dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé es la 10ª generación después de Noé. Perdón, después de Adán, Noé fue la 10ª generación.
Fíjense, en 10 generaciones se echó a perder. Bueno, ya se iba echando a perder la raza humana, pero en 10 generaciones ya Dios colmó a Dios, ¿verdad? Colmó a Dios cómo estaba la tierra en ese entonces. Y dice el verso 10, Génesis capítulo 6, verso 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. 3 hijos tuvo Noé, Sem, Cam y Jafet. Y miren, y de estos 3 hijos se pobló toda la tierra. Ahorita vamos a ver. De estos 3 hijos de Noé se pobló toda la tierra. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué le pasó a la tierra? Se corrompió. Se corrompió. Se corrompió. Y estaba la tierra, bueno, ahorita vemos otra cosa, también vamos a hablar de otra cosa. Se corrompió la tierra. ¿Qué estamos escuchando ahora en el mundo, hermanos? ¿Qué estamos escuchando ahora en el mundo? En el mundo entero. No solamente La maldad. en la ciudad, en el estado, en la nación, en el mundo entero. ¿Qué estamos escuchando? Corrupción. Corrupción. A lo mejor siempre la ha habido, ¿no? Como decimos, siempre la ha habido. Pero cuando Jesucristo venga, la corrupción va a estar tremenda, hermanos. La corrupción va a estar tremenda. La corrupción va a estar tremenda. Otra cosa que va a haber en los últimos tiempos. Otra cosa que va a estar en los últimos tiempos. Corrupción. ¿Verdad? Y otra cosa más. Estamos diciendo que 3 cosas que nos dicen que estamos en los últimos tiempos. Y la tierra, ¿cómo estaba? Dice Génesis capítulo 6, verso 11, ¿cómo estaba la tierra? Estaba la tierra llena de ¿qué? A ver, en el verso 11, ¿qué dice? Violencia. Violencia. ¿Sabe cómo se dice violencia en hebreo? ¿Cómo se imagina que dice la palabra violencia en hebreo? Jamás. Jamás. ¿A qué? ¿Se acuerdan de Hamas? ¿Han escuchado hablar de Hamas? Son los terroristas que están allá en el norte. Es su nombre de ellos, Hamas. Los que tienen controlado el territorio de Gaza, su nombre de ellos es Hamas, de esa pandilla, de esos terroristas. Está lleno de violencia. Esos de Hamas son tremendos, ¿verdad? Se desató la guerra entre Israel y los de Hamas, ¿verdad? Que hemos escuchado en estos últimos tiempos. La guerra de Israel contra los de Hamas, los terroristas. Esos de Hamas estaban haciendo una fiesta que no le agrada a Dios, por cierto. Estaban haciendo una fiesta ahí en Israel, a las orillas, cerca de donde está este territorio de Gaza, ¿verdad? Se pusieron a hacer una fiesta, varios jóvenes, venían de varias naciones, se pusieron a hacer un fiestonón, y los de Hamas aprovecharon para invadirlos. Los de Hamas aprovecharon para invadirlos y llegaron, los aventaron como con no sé qué, como bombas, vamos a poner como bombas en motos, les cayeron con helicópteros en motos allí a ese terreno. Les cayeron con motos, con armas, hicieron matadero, quemadero, ¿verdad? Destrozaron gente, cortaron cabezas, brazos, manos, hicieron una desgracia terrible, hermanos. Si alguien quiere verlo, el primer ministro
ministro de Israel saca un video de lo que hicieron, porque Israel es muy criticado, que están atacando a los de Gaza y muchas naciones que quieren ir a defender a los de Gaza. Y el primer ministro de Israel saca los videos de lo que hicieron, estos tremendos, esta violencia que hicieron, ¿verdad? Si quieren alguien verlo, pues está terrible, hermanos. Y no nada más mataron a los de la fiesta, los que estaban allí en la fiesta, hicieron un matadero de gente. No nada más echaron a los de la fiesta, fueron a las casas cercanas a estos terrenos, donde había viejitos, había mujeres, había niños, había bebés. Hicieron un destrozadero de esa gente, hicieron un matadero tremendo, en la violencia. Por eso estamos en los últimos tiempos. Eso hizo que Israel, pues era una declaración de guerra. Era una declaración de guerra. Imagínense que vienen aquí a México los de otra nación y nos invaden y hacen matadero de mexicanos. Pues es una declaración de guerra. Es una declaración de guerra. Israel empezó a atacarnos. Israel nos empezó a atacar. Y como ya les hemos dicho, los de Israel no son perfectos, no creen en el Nuevo Testamento, la mayoría no creen en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo nos enseñó, bueno, en el Antiguo Testamento ellos seguían por la ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, ellos seguían por esa ley. Alguien te hace algo, desquítate. Ellos seguían por esa ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Ellos no seguían por la ley del Nuevo Testamento de Jesucristo, ¿verdad? Al que te pida, dale. El que te dé un golpe, ¿verdad? El que te dé un golpe en la mejilla del lado derecho, deja que te dé otro golpe en la mejilla izquierda. Ellos no seguían por esa ley. Ellos seguían la ley. Lo que te hacen, se las tienes que pagar. Y ellos no se van contra gente que no se las hizo. Ellos se van contra el que se las hizo. Tú mataste, pues te vas a morir también. Ellos se van sobre el que hizo, sobre los que mataron. Pero, como estos tremendos de Hamás son los malditos, ¿verdad? Ellos se esconden bajo las mujeres y los niños. Y sus armas las tienen en los hospitales, en las escuelas. Y critican a Israel porque Israel atacó hospitales, Israel atacó escuelas. Sí, porque ahí es donde tenían sus armas estos cuates. Ahí es donde tenían sus armas. Pero los de Israel, fíjense, les avisan a la gente: sálganse. ¿Qué ejército hace eso, hermanos? ¿Qué ejército en el mundo hace eso? Israel avisa a la gente, porque no la trae porque no todos los de Gaza son malvados. No todos los de Gaza son malos. Hay muchos de Gaza que son cristianos. Hay gente cristiana en Gaza. Hay gente buena. Y el ejército de Israel les avisa: sálganse de ese edificio, sálganse de esa casa, sálganse de ese hospital, sálganse de esa escuela, porque la vamos a bombardear. Y les dan tiempo para que se salgan. Pero los malvados de los de Hamás no los dejan que se salgan. Y se esconden detrás de mujeres y de niños, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues la guerra es la guerra. Y muere mucha gente inocente. Pero más por culpa de los malvados de Hamás. Que dice la Biblia que en los últimos tiempos, la tierra, en los tiempos de Noé, la tierra estaba llena de violencia. Y hermanos, esos de Hamás
los van a exportar a todo el mundo, hermanos. En los últimos tiempos, esos terroristas se van a venir a todas las naciones. Ya están poblando Europa. Europa ya se llenó de gente malvada. Europa ya se llenó de gente malvada. Ya se están pidiendo ahora a ellos que su religión sea la que esté en las ciudades de Europa. Ya hay hasta gobernantes en Europa de estos malvados. Eso se va a venir a todo el mundo, hermanos. Eso se va a venir a todo el mundo. Por eso es importante, estamos dando esta enseñanza que el Señor nos ha puesto a dar, es porque Él nos está preparando para los últimos tiempos. Amén. Estemos preparados, echémosle ganas, sepamos los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? No está mal que planeemos, ¿no? No está mal, y no queremos asustar a nadie, que hay gente que quiera planear, pues yo me quiero casar, ahora ya que me iba a casar, ya está pasando todo eso. No, pues, no se, dice la Biblia que el día y la hora que Cristo venga, pues no la sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que estamos cerca de muchas de estas cosas. A lo mejor Dios pues Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, porque la gente que no tenga a Cristo se va a ir al infierno, hermanos, ¿verdad? La gente que no tiene a Cristo se va a ir al infierno. Y como dice un dicho, el pobre si al cielo no va, ¿verdad? Y más bíblicamente es pobre del malvado, porque una gente por ser pobre no es que va a ir al infierno, no es por ser rico, por ser pobre que uno va al cielo. Va a haber mucha gente pobre en el cielo y va a haber muchos ricos en el infierno. No es por ser rico, por ser pobre que uno vaya al cielo o al infierno, es por tener a Cristo, ¿verdad? Porque por tener a Cristo que vamos al cielo, por creer en Él. Pero qué importante el hablar de Cristo. Estuvimos ayer, hermanos, en una reunión. Vamos a dar unas cajitas para Navidad para niños. Otra vez, vamos a dar unas cajitas de Navidad para niños. Los invitamos, es un anuncio, pero tiene que ver con el mensaje también. Amén. Vamos a dar, necesitamos gente que nos apoye a orar por este evento que vamos a tener, ¿verdad? Gente que nos apoye a orar, gente que nos apoye a apoyar de alguna manera el evento. Y nos dieron un testimonio, fíjense, porque nos piden que haya testimonios, que escribamos testimonios del evento, ¿verdad? Cosas especiales que se dan en el evento. Y un niño dio este testimonio de los que recibieron sus cajitas. Dice, pues yo quería ser, este niño del testimonio que da, dice, pues yo quería ser un narco. Yo quería tener mi arma, mi camionetota, mis mujeres, ¿verdad? Este niño dio testimonio, yo quería ser un narco, ¿verdad? Yo quería ser un narco, pero como se entregó este niño a Cristo, dijo, ahora yo quiero ser un siervo de Dios. Amén. Qué bonito, ¿eh? Entonces nos toca a nosotros, hermanos, que la gente conozca de Dios, hermanos, conozca de Jesucristo. Este es lo único que va a cambiar al mundo, hermanos. Este es lo único que va a cambiar al mundo. Jesucristo es la única y verdadera esperanza para el mundo. Amén. Y nos toca a nosotros hablar de Cristo, hermanos, que la gente conozca de Cristo. Y dice en Génesis capítulo 6, verso 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Escuchamos cuánta corrupción hay, hermanos, ¿no? Cuánta corrupción. Debemos orar a Dios, hermanos, por nuestra nación. Debemos cubrir en oración nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación, el mundo entero, hermanos. El mundo entero debemos cubrirlo en oración. Dice el verso 13, dijo Dios, Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios decidió acabar todo. Estamos de pastores en los Estados Unidos y 3, 4 de la mañana nos suena el teléfono, ¿va? Muy insistentemente el teléfono. Contestamos. Estaba una tormenta muy tremenda en la ciudad, había una tormenta muy tremenda. Contestamos el teléfono y una persona dice, hermano, ¿es el fin del mundo? ¿Es el fin del mundo? Porque era una tormentona, ¿verdad? Daba miedo. ¿No nos ha dado miedo algunas tormentas? Daba miedo, ¿verdad? La tormenta. Se fue la luz. Los rayos estaban pero tremendos. Hermano, es el fin del mundo, es el fin del mundo. Digo, no es el fin del mundo. ¿Y cómo sabe que no es el fin del mundo? Pues porque está lloviendo agua, porque está lloviendo agua. Porque Dios dijo, ¿verdad? Dios dijo que ya no iba a destruir más la tierra con agua. Ya no va a haber otro segundo diluvio. Sí va a haber inundaciones. Si hay inundaciones en ciudades, ¿verdad? Si hay inundaciones, si hay desgracias en algunas ciudades, pero en toda la tierra Dios ya no la va a volver a destruir con un diluvio. Dice la Biblia que el diluvio cayó 40 días y 40 noches. Fíjese, una tormenta de un día hace desgracias. De 2 días, no se diga. 3 días, bárbaro, ¿verdad? Acaba muchas cosas. Ahora imagínense, 40 días y 40 noches. 40 días, pero una lluvia tremenda. Una persona dice, hermano, ¿es el fin del mundo? No, hermano. Digo, no es el fin del mundo. Dios ya prometió ya no destruir el agua con agua. La persona ya tranquila. Qué bueno. Gracias a Dios. Y ya Dios ya no va a destruir la tierra con agua. Ahora va a ser con fuego y azufre. ¿Y la persona que está a tu lado? Ay, mamita. Ahora va a ser con fuego y azufre. ¿Verdad? Va a estar peor. Ahora va a estar peor. Ahora va a estar peor, ¿verdad? Los juicios que se vienen de parte de Dios en el Apocalipsis. Pero dice la Biblia, Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera. Hazte un arca de madera de gofer, le dice a Noé. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, como un pegamento que le puso por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud. Imagínense, 300 codos. ¿Cuántos son 300 codos? Es de aquí a aquí. Más o menos un promedio de 50 centímetros. Medio metro. Más o menos. Medio metro. ¿Cuántos son 300 codos?
Si son 150 metros. Son 150. Imagínense, de la entrada de la congregación, ahí donde se ve esa barra de ladrillo naranja, son 50 metros. Entonces, fíjense, la arca era 3 veces lo largo de esta. La arca era 3 veces lo largo de esta. Ahorita vamos a ver, para que vean cómo era la arca. Su longitud 300 codos. Su anchura 50 codos. ¿Cuántos son 50 codos de ancho? 25 metros. 25 metros. Ahorita vamos a ver cuántos metros tiene aquí. Cada columna tiene un espacio de 6 metros. O sea, de la pared a esta primera columna son 6 metros. 6, 12, 18, 24 y 1 metro más. O sea, el ancho del arca era de esta pared a donde está Soraya y la hermana, y Alecita y Sapiel. Ese era el ancho del arca. Este era el ancho del arca. Y su altura, dice la Biblia, ¿de cuánto era la altura del arca? 30 codos. ¿Cuántos son 30 codos en metros? 15 metros. La mitad. 15 metros. Lo alto de aquí, aleluya, el hermano se acuerda, el hermano Benedicto, que más o menos conoce más las alturas. La altura pero la altura de aquí a allí son como 7 metros, más o menos. O sea, el doble, más o menos. El doble de esta era el arca. El doble de esta Tres veces prácticamente estamos en un arca. Amén. Estamos en un arca. A ver, un arca. Jesucristo es nuestra arca. Amén. Jesucristo es el arca de salvación. Amén. A ver, Jesucristo es el arca de salvación. Y para no leer tanto, hermanos, pues léanlo durante esta semana. Lean estos capítulos, un capítulo diario, leanlo, ¿verdad? Lean el capítulo 6, luego el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Leanlos, pídele a Dios revelación, entendimiento. Está muy interesante, hermanos. Repito, mucha gente dice, eso ya pasó. Eso es de hace muchos años. Fíjate qué importante es la Biblia. Dice la palabra de Dios que Dios nos habla de las cosas que están por venir desde el principio. Desde el principio Dios nos habla de las cosas que van a venir. Nos prepara para el futuro. Nos está preparando Dios. Hay que entrar. Jesucristo es la puerta de salvación. Hay que acercarnos a Dios, hermanos. Hay que entregarnos a Dios, a Jesucristo. Mucha gente, pues es su única esperanza de salvación. Es su única esperanza, es nuestra única esperanza de salvación. Amén. Jesucristo. Fíjese, Noé se la pasó 120 años construyendo el arca. ¿Cuántos años se la pasó predicando que la gente se arrepintiera? 120 años. Nosotros llevamos aquí en Celaya, vamos a llegarle a 40 años, hermanos. Este edificio va a llegar a 40 años.
no el edificio, pero sí el terreno y lo que hemos construido, ¿verdad? Está por llegar a 40 años. Fíjense, la hermana era una niñita. La hermana era una niñita cuando venía. Yo no la conocía. Ella venía de niñita. ¿Cuántos años? Más o menos. 30 años, fíjense nomás. Ella era una niñita. Amén. Ya estamos por llegar ya a 40 años. ¿No ven cuántos echó? 120. 120 años. Si hubiera un pastor fracasado, hermanos, si hubiera un predicador fracasado, pudiésemos decir que fue Noé. 120 años predicando y nada más se salvaron ¿cuántos? Su familia. 8. 8 nomás. 8 8 personas. personas se salvaron nomás. Era para darse un balazo. Y eso nada más su familia. 120 años y nada más se salvaron 8, así que hermanos, no se desanimen. No hay que desanimarnos, ¿verdad? 40 años y se van las multitudes. Pero se salvó su familia. Gloria a Dios. ¿Y la humanidad? Y la humanidad. Por la fe de él, logró que se salvara la humanidad. Por su fe de él, logró que se salvara la humanidad. Que la humanidad siguiera. Amén. Por la fe de Noé. Dile a la persona que está a tu lado, no te desanimes. No te desanimes. No te desanimes, sigue predicando. Amén. No te vayas a dar un palazo. ¿Ah? Sigue predicando. Sigue predicando de Jesucristo. Sigamos siendo fieles a Dios. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. No nos desanimemos, hermanos, si ya le hemos hablado a una persona y no quiere, o a nuestro familiar y no quiere, a nuestros vecinos y no quiere. La vez que se nos llenó aquí, hermanos, y había cola hasta allá afuera,